¿Cuáles son las acciones específicas que se pueden tomar? Pues primero hay que identificar quiénes son los actores. Y allí, en el centro, está el Estado. El Estado como quien garantiza los derechos, el Estado como quien recauda los impuestos, el Estado como quien asigna la distribución del gasto y el Estado como quien provee la seguridad jurídica, legal y física a todas y todos los ciudadanos de un país. ¿Cómo se puede cambiar esta realidad tan injusta de la desigualdad? Pues de entrada están las herramientas fiscales. Y aquí es importante señalar que en México, a diferencia de muchos otros países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la distribución del ingreso antes de impuestos y transferencias es muy similar a la distribución de ingresos después de impuestos y transferencias. ¿Qué quiere decir esto? Hay países alrededor del mundo de alto ingreso, países como Estados Unidos o países en Europa, donde el ingreso que nosotros recibimos, digamos, por nuestro salario, por las inversiones que tenemos y demás, puede ser muy desigual. Pero la intervención del Estado a través de impuestos y transferencias hace que esa desigualdad sea cada vez menor. En México eso no sucede. Los impuestos en México no tienen un efecto redistributivo. Y no tienen un efecto redistributivo fundamentalmente por dos razones. Uno es que se pagan muy pocos impuestos en México. El porcentaje de impuestos como proporción del PIB en México es de los más bajos para los países que tienen un ingreso similar, es alrededor del 17%. En Argentina y Brasil, que son países digamos, también grandes dentro de la región de Latinoamérica, es más del 30%, ¿no? Entonces, de entrada tenemos pocos recursos. Y después, los sistemas de redistribución de estos impuestos son muy regresivos. Hay programas en México que son clientelares, que benefician a quienes más tienen, y en ese sentido son regresivos, y que no ponen atención a las necesidades de las personas más básicas. La otra herramienta que es muy importante es el gasto público y la política social. Y en México pues, tenemos un problema muy grande. Tenemos el problema tan grande que en 25 años el nivel de pobreza en México se ha mantenido casi al mismo nivel, a pesar de que ha habido muchísima inversión en programas sociales, a pesar de que ha habido muchísima inversión en programas de asistencia, la pobreza en México se ha mantenido igual, al mismo tiempo que tenemos la fortuna de los multimillonarios mexicanos creciendo. En un documento que publicamos con Oxfam en el 2015, mostramos este problema, ¿no? El problema de los 4 multimillonarios en México a principios de este siglo, de este milenio. La fortuna total de estas 4 personas representaba el 2% del PIB. Una década después representaba ya el 9% del PIB, mientras que el nivel de pobreza en todo el país se mantenía más o menos constante. O sea, lo que estamos viendo es un país que crece muy poco y que los beneficios de ese crecimiento están concentrados en una parte muy baja de la población, mientras que los excluidos, los marginados, aquellas personas que viven en pobreza, siguen en la misma condición. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues necesitamos, de entrada, impuestos más progresivos y mejor gasto público. Y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión.